Hola, esperamos que estén bien. Somos Emilia Di Piero y Jessica Minio Chiapino de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET, y en esta ocasión nos gustaría compartir con ustedes los resultados de un proceso de investigación que llevamos adelante durante los meses de abril y mayo de 2020 y que dio resultado a un trabajo que titulamos Pandemia, Desigualdad y Educación en Argentina, un estudio de las propuestas a nivel subnacional. Para enmarcar el contexto en el cual realizamos esta investigación, es importante destacar que frente a la propagación del coronavirus en nuestro país se suspendieron las clases presenciales desde el mes de marzo, al mismo tiempo que se impulsaron planes de continuidad educativa a distancia, el principal de los cuales fue el Programa Nacional Seguimos Educando. En ese sentido entendemos que se trató de una suerte de virtualización forzosa que reposicionó desafíos que desde hace tiempo rondaban al sistema educativo en relación con la educación digital, y al mismo tiempo puso en el centro de la escena una cuestión transversal al sistema, que es la desigualdad. En ese sentido, la desigualdad educativa en Argentina ha sido ampliamente abordada y desarrollamos en el trabajo y profundizamos sobre las nociones de segmentación educativa, de fragmentación educativa y de segregación educativa. Y en este video puntualmente nos gustaría destacar que, partiendo de un enfoque multidimensional de las desigualdades, en este trabajo nos concentramos en las desigualdades que se vinculan a las disparidades territoriales en un país con un sistema educativo con carácter federal, así como también a las desigualdades sociales. Estos fueron los dos ejes que abordamos: las desigualdades territoriales en el sentido de contemplar las diferencias digamos, las propuestas de las 24 jurisdicciones, y las desigualdades sociales en el sentido de observar la interlocución de las propuestas de los gobiernos educativos provinciales, sobre todo con un actor central en este contexto que son las familias, en tanto mediadoras fundamentales. En tanto, en este contexto se lleva a cabo precisamente un proceso de domesticación de la propuesta escolar, o del otro lado de la moneda, de escolarización de la vida doméstica. En ese sentido, las preguntas que guiaron nuestra investigación fueron centralmente cuáles fueron las estrategias de continuidad educativa en el contexto de emergencia que se esbozaron desde el Estado Nacional y desde cada provincia, cómo se relacionaron las propuestas provinciales con esa propuesta nacional, y cómo fueron interpeladas las familias, los docentes y los estudiantes en ese sentido. Bueno, doy la palabra a Jessica, que también va a continuar con otro de los apartados, y luego seguimos. Bueno, en línea a lo que presentaba Emilia, metodológicamente realizamos un estudio exploratorio durante los meses de abril y mayo, basados en fuentes secundarias y a partir de un análisis de información recolectada de diferentes medios virtuales, desde páginas web de organismos públicos, educativos, como también a partir del relevamiento de la información que hicimos a través de las diferentes plataformas educativas en las diferentes jurisdicciones, y de los documentos, normativas y resoluciones comunicados en las plataformas. El análisis que realizamos lo organizamos a partir de, principalmente, por un lado, analizar las plataformas a partir de la organización de las mismas en cuanto a contenidos y recursos, y por otro lado, en una segunda dimensión del trabajo, sobre la modalidad de interacción de los diferentes actores, específicamente docentes, estudiantes y familias, en este proceso de readecuación y reorientación virtual del proceso de continuidad de enseñanza-aprendizaje. Lo que respecta, por un lado, a la organización de las plataformas, en principio lo que intentamos hacer es analizar en primera instancia la consistencia de la propuesta, como mencionaba Emilia hace un rato, a nivel nacional, que fue una de las primeras medidas implementadas para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, basado en la elaboración de un espacio y un portal web que cuenta con contenidos y recursos diversos para los diferentes actores del sistema educativo, disponibles tanto de manera virtual, mediante acceso a Internet, como también a partir de la distribución de cuadernillos y actividades con contenidos pedagógicos en aquellos territorios y regiones donde se dificulta el acceso a Internet para los diferentes actores del sistema educativo.
Lo que intentamos analizar en una segunda instancia es la especificidad de las propuestas y de las plataformas educativas en cada jurisdicción y su articulación con la propuesta a nivel nacional. A rasgos generales podemos decir, por un lado, que la organización de los contenidos se da por niveles, modalidades y por áreas de conocimiento o materias, dependiendo del grado de estructuración, de organización y de complejidad de cada plataforma. Los recursos y los contenidos disponibles a grandes rasgos en cada plataforma se centran en actividades y trabajos de carácter práctico para realizar con contenidos pedagógicos, contenidos audiovisuales, vinculación con otros sitios web complementarios, herramientas digitales de comunicación e interacción, como muros digitales e interactivos, comunicación en línea, Google Classroom, Meet y otro tipo de herramientas virtuales, y también recursos de formación sobre ciudadanía digital y utilización de tecnologías para los diferentes actores y participantes del sistema educativo. En este sentido podemos decir que la diferencia que presentan las propuestas provinciales y de cada jurisdicción varía según el grado de estructuración y de organización de las plataformas que son parte de sus propuestas educativas virtuales. Esto dividimos para agrupar las propuestas en 3 grandes grupos que presentan o que tienen criterios de diferenciación en relación a lo que mencionaba, ¿no? A la estructuración y al grado de complejidad en su organización. Por un lado tenemos las propuestas y las plataformas virtuales que presentan cierto grado de estructuración. Con el grado de estructuración nos referimos a la organización de los contenidos y los recursos, como también a la variación y los diferentes, ¿no? medios disponibles para llevar a cabo la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. En estos casos, las propuestas se encuentran generalmente divididas en niveles y modalidades, dependiendo de su complejidad en las diferentes modalidades o solamente aquellas que contemplan algunas, y el grado también de división interna en lo que es la propuesta para cada tipo de nivel. Por el contrario, en las que presentan un fuerte grado de estructuración, ya hay una mayor complejidad en la presentación de los contenidos, de los recursos y la propuesta, los niveles, inclusive en algunos casos de algunas plataformas, como es el de Misiones, con la plataforma Guapurarí también de El Enchaco, especifican curso, año, inclusive ciclo lectivo, dividiendo y especificando los contenidos para cada área en detalle, de los diferentes niveles y modalidades educativas. También presentan mayores recursos de interacción o disposición y herramientas para llevar a cabo el proceso de continuidad pedagógico, y la posibilidad de contar con espacios virtuales sincrónicos como es aulas virtuales o campus, que posibilitan una mayor interacción en línea entre los diferentes actores participantes del proceso educativo y del sistema. Por otro lado, y por último, el tercer grupo agruparía aquellas plataformas que son parte de propuestas pedagógicas de jurisdicciones que no cuentan quizás con un grado de detalle o complejidad en sus plataformas que permitan diferenciar y detallar los contenidos y los recursos en cada trayectoria formativa, es decir, presentan un menor grado de complejidad tanto en la disposición de los recursos, en los contenidos, como también en la diferenciación de contenidos por niveles, por modalidades y por áreas, ¿no? Entonces, la idea también de recuperar un poco en clave de lo que decía Emilia, la idea de desigualdades no solamente asociadas a los actores y las posibilidades que tienen los actores de acceder, utilizar e implementar las tecnologías en este contexto de readecuamiento del sistema educativo, sino también en términos de las trayectorias educativas en materia de política educativa de los diferentes territorios y gobiernos educativos de las diferentes jurisdicciones. Y esto a su vez permite un diferente grado de articulación también con lo que es el plan Seguimos Educando a nivel nacional, porque en aquellas propuestas jurisdiccionales y subnacionales que presenta mayor grado de detalle, complejidad e implementación de las tecnologías que se relacionan a trabajos previos a este contexto
que les han permitido comenzar a implementar y articular lo que son las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, proponen y presentan propuestas más fortalecidas y con mayor autonomía de la propuesta a nivel nacional. Por el contrario, aquellas provincias que no han tenido con antelación recursos disponibles para readecuar y reorientar en este contexto la propuesta educativa, presentan una mayor dependencia directa a los contenidos y las propuestas a nivel nacional y general, imposibilitan también responder a las particularidades o necesidades territoriales en cada caso. Entonces, en clave de desigualdad podemos decir que también se puede leer en términos de las trayectorias en materia de política educativa referida a la implementación, la utilización y la organización de las tecnologías de la información y comunicación como recursos. Perfecto. Bien, a continuación también nos gustaría comentar la otra parte del trabajo en la cual nos preguntamos por las modalidades de interacción que se establecieron con distintos agentes educativos, con los estudiantes, con los docentes y con las familias. En ese sentido, con respecto a las familias en particular, es importante destacar que la relación entre familias y escuelas ha sido una construcción históricamente cambiante. En los orígenes del sistema educativo, ese vínculo implicó un trabajo activo importante por parte de la escuela para establecerse como agente educativo legítimo frente a la familia, y poco a poco los maestros se fueron convirtiendo en los especialistas que hegemonizaron el acceso al saber, mientras que las familias de a poco fueron desresponsabilizándose en relación a aquello que ocurría entre sus hijos y el conocimiento. La presencia de las familias en la escuela no era del todo esperada, o lo era en algunos momentos en particular. Sin embargo, ante la suspensión de las clases presenciales frente a la actual pandemia, las familias se ven interpeladas como actores centrales para la continuidad de la escolarización. En ese sentido, nosotras encontramos que las interpelaciones que se producen hacia las familias dentro de las plataformas virtuales de las provincias, conforman un espectro amplio que varía, tanto en el tipo de interpelación que se propone como en el grado de interpelación que se propone hacia las familias. Como puede verse en esta tabla que compartimos a continuación, algunas de las plataformas virtuales de las provincias presentan indicaciones de orden pedagógico vinculadas al uso, vinculadas a instructivos ligados al uso de los cuadernillos que se repartieron, vinculadas a instructivos sobre algunas de las actividades que se proponían, mientras que otras de las provincias dan indicaciones ligadas a la estructuración, a la regulación de rutinas, de hábitos y de conductas, mientras que también el grado de interpelación varía. Algunas de las provincias tienen una interpelación fuerte hacia las familias, mientras que otras provincias hacen una interpelación más débil, en las cuales aparecen apenas mencionadas, y otras provincias no hacen, que son las mayoritarias, no hacen ningún tipo de interpelación hacia las familias como actor educativo central en este contexto. Entonces, encontramos por una parte esta cuestión de la interpelación pedagógica o de la escolarización de la vida doméstica, como nos preguntamos en el trabajo. Cuando nos referimos a indicaciones de orden pedagógico, referimos específicamente a esto, a comunicados oficiales en donde aparecen instructivos, recomendaciones hacia las familias ligadas a la cuestión de los aprendizajes, a la cuestión de cómo acompañar esos aprendizajes. En ese caso, 6 provincias, entre todas las provincias analizadas, hacen mención y dan indicaciones ligadas a lo pedagógico. De otra parte, un número mayor de provincias brindan indicaciones ligadas a recrear de alguna manera la forma escolar, entendida como un tipo de socialización específica de los sujetos, en el ámbito doméstico. En ese sentido encontramos que existió un intento, digamos, o en algunos casos, sí, una apuesta hacia la regulación o normalización de algunas rutinas, algunos hábitos y algunas conductas, sobre todo vinculadas a la cuestión de la regulación espacial y temporal.
En ese sentido encontramos, por una parte, bueno, en relación con la cuestión temporal, encontramos que, bueno, la temporalidad escolar implicó un gran desafío que apartó a niños y a jóvenes de lo que es el tiempo de los adultos, el tiempo del trabajo muchas veces, ¿sí? En ese sentido, el actual contexto implicó una mezcla de los tiempos escolares con los tiempos domésticos, con los tiempos laborales. De allí se explica la preponderancia que adquieren esas propuestas provinciales, la apuesta y la búsqueda de un ordenamiento temporal de los días y de las horas. En ese sentido, en muchos casos aparecían indicaciones ligadas a regular de alguna manera la organización temporal de la semana en días de estudio y días de ocio, y al interior de los días en tiempo de estudio y tiempo de ocio. Por otra parte, la organización espacial también se encuentra presente en las propuestas. Por ejemplo, se indica cuáles son las actividades que deberían realizarse en un patio, cuáles no, cuáles deberían realizarse en el interior. Bueno, hay de alguna manera una apuesta a esa recreación, ¿sí? Mimética en algún punto, de la propuesta escolar en el ámbito doméstico. Ante esto, nosotras nos formulamos dos preguntas junto a Jessica. Por una parte, una pregunta vinculada a esta cuestión de las desigualdades que antes mencionábamos. ¿A qué tipo ideal de familia están dirigidas estas indicaciones? En ese sentido, entendemos que se trata de familias que, por una parte, bueno, cuentan con la conectividad y los dispositivos adecuados, y la cantidad también de dispositivos adecuados, y por otra parte, y con un tiempo también para destinar a la lectura de los materiales, a la estructuración de los días según ese tiempo de actividad y tiempo de recreación al que nos referíamos, así también como con un espacio en donde realizar esas actividades físicas o esa diferenciación de los espacios según funciones, como decíamos. Y también en otro sentido encontramos esto que mencionábamos antes de una intencionalidad de homogeneización de las prácticas de las familias. Y también ligado a ello, de alguna manera, una valoración de esas prácticas según prácticas positivas o validadas, y prácticas que son más bien no aconsejadas, como por ejemplo, entre aquellas que se busca validar, aparece la limpieza de las superficies, ¿sí? El levantarse todos los días a la misma hora, el promover la autonomía, el diálogo y la escucha, bueno, esas entre otras de las cuestiones que se mencionan. Asimismo, y ya para concluir, la cuestión de la referencia hacia los docentes, encontramos al hacer este análisis de las plataformas que en la mayor parte de los casos no figuran indicaciones de ningún tipo hacia los docentes, y en los pocos casos en que figuran indicaciones directas, aparecen también referencias a transformar el rol desde el rol de docente más puro hacia la figura de tutores, ligados al acompañamiento, a la asistencia, a también la garantía del acceso al servicio alimentario en este contexto. Mientras que en el caso de la figura de los estudiantes también encontramos que en la mayoría de los casos los mensajes no existen, digamos, mensajes dirigidos hacia los estudiantes, con algunas excepciones de algunas provincias que por una parte buscan fomentar que la escuela vaya al encuentro de sus estudiantes para garantizar el derecho a la educación en uno de los casos, mientras que en otros casos se lanzan mensajes más ligados a lo motivacional hacia los estudiantes. Ya para concluir, entendemos que en los planos que planteamos, la diferencia entre los planteos de cada provincia, tanto respecto a las actividades que proponen, como a los modos como interpelan a las familias, a los docentes y a los estudiantes, es notable. En ese sentido, vemos que el análisis que pudimos hacer podría estar dando cuenta de una complejidad de la regulación desde el Ministerio de Educación Nacional en esa articulación con las propuestas provinciales, así como también de una incidencia alta de las trayectorias de virtualización previamente acumuladas por cada jurisdicción en la posibilidad de elaborar políticas, sobre todo políticas con un carácter reactivo en un contexto de emergencia sanitaria. Bueno, sin más, les agradecemos por la escucha y bueno, quedamos a disposición para continuar el intercambio.